al Rey de Reyes, Señor de Señores, al que está sentado en el trono y al Cordero. Toda la gloria, el honor, el poder, la adoración, la alabanza. Amén. Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos decimos amén? Jesucristo es el Señor. Amén. Familia, unos anuncios. Recuerden que el sábado no hay fiesta. Que con el favor del Rey, si el Rey no ha venido, el domingo hay fiesta. 9:45 de la mañana. Amén. Y le damos la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez, a aquellos que vienen por primera vez a esta casa, a la casa del Señor. Le damos la bienvenida. Siéntanse en su casa. Esta es la casa del Señor. Amén. Y vamos a orar por nuestro hermano Fabio. Vamos a presentar la palabra y vamos a orar por nuestro hermano Fabio, que está enfermito, está muy enfermo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias porque has preparado el pan nuestro de cada día, Señor. Has preparado un pan para este momento, Señor. Tu palabra lo enseña, lo dice, Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Gracias por el pan que tienes para nosotros en este momento, Señor. Que tu palabra, Rey, que es poder, traiga libertad, Señor. Que tu palabra, Señor, traiga sanidad, Señor. Que tu palabra, Señor, aumente aún más el conocimiento que hasta este día, hasta esta hora, tenemos de ti, Señor. Glorifícate a través de esta instrucción, de tu palabra, Señor. Presentamos la vida de nuestro hermano Fabio, Señor. Tu hijo está, Señor, con quebranto de salud, Señor. Escrito está, Señor, que por tu llaga hay sanidad, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que ministres sanidad en su cuerpo, Rey. Que tengas misericordia de tu hijo Fabio, Señor, y que le sanes. Tienes el poder para sanar. Tienes el poder para liberar, Señor. Así lo creemos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Gloria al Rey, a nuestro Rey. Familia, es por su gracia y por su misericordia. Familia, el título de la instrucción que tiene el Señor para nosotros en esta noche: carne y sangre. Mire que la Biblia, cuando uno ve el Antiguo Testamento, lee el Antiguo Testamento y se lee el Nuevo Testamento, amén. Carne y sangre se relaciona con morir, se relaciona con debilidad, con fragilidad, se relaciona con seres vivos, se relaciona con pecado. No mira a lo largo de la Biblia y carne y sangre está relacionada con eso, con muerte. Carne y sangre. ¿Amén o no amén? Pero entonces, para desarrollar la instrucción que el Señor tiene para nosotros en esta noche, vamos a esta cita bíblica. Carta a los Hebreos, carta que el apóstol Pablo le escribe a los hebreos, israelitas, convertidos al cristianismo. Amén. La Biblia de las Américas, mire cómo dice esta versión: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. ¿Cuántos decimos amén? Amén a esta palabra y amén a toda la palabra. Amén. Pero entonces dice que sus hijos participan
de carne y sangre. Y ese participan es un presente continuo. Quiere decir que los que estamos aquí, ¿cuántos son hijas y cuántos somos hijos? Amén. Somos hijos de Él. Y Él nos permitió participar de carne y sangre. O sea, por voluntad de Él. Porque no se hace otra cosa en todo lo creado que no sea la voluntad de Dios. Pero entonces aquellos espíritus que siguen cayendo, que siguen participando de carne y sangre, tienen la oportunidad ¿de qué? De ser redimidos, de tener redención, de ser salvados. Amén o no amén, porque es un continuo. Es que usted y yo, que Dios nos haya permitido a usted y a mí participar de carne y sangre, es una oportunidad que el Señor nos está dando a nosotros. Primera de Corintios capítulo 5 verso 50 dice de que carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? El Señor nos permite, nuestro Padre Celestial nos da la oportunidad, nos permite participar de carne y sangre, pero la sentencia es: ni carne ni sangre van a heredar el reino. O sea que nos la pone, el Señor nos condiciona. El Señor nos condiciona, o sea, les voy a dar la oportunidad de recibir redención, de regresar a casa. Les voy a permitir participar de carne y sangre, les voy a proporcionar un cuerpo. Mire lo que dice el salmista David, Salmo 139. Verso 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mire la revelación que tuvo, que recibió David. Cuando uno ve el título de ese Salmo 139, habla de la omnipresencia de Dios y habla de la omnisciencia de Dios. Y la omnipresencia es que Dios está en todas partes. Dios está en todas partes porque Él es omnipresente, solo que Él no se manifiesta en todas partes. Pero también habla de la omnisciencia, y ese es el conocimiento que Dios tiene de todo, de lo real y de lo posible o de lo por haber. ¿Me estoy dando a entender? Porque mire lo que dice el salmista: mi embrión vieron tus ojos. Amén. En el momento que fue fecundado David, científicamente está comprobado que cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide, allí hay un destello de luz. Entonces ahí inicia la vida. Por eso el aborto es asesinato. Por eso esa pastilla del día después puede ser asesinato. Amén. Entonces dice el salmista: aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Quiere decir que cuando usted y yo somos concebidos en el vientre de nuestras madres, hay planes y hay propósitos que Dios va a hacer que se cumplan. Porque dice, fueron luego formados sin faltar una de ellas. ¿Qué? Cosas. Y esas cosas son planes y propósitos. Una vez formados, hay planes y hay propósitos para tu vida. Y nada, ni nadie puede impedir que los planes y los propósitos del Señor se cumplan en cada uno de nosotros. Ni aún nosotros. Ni aún nosotros. Jonás es un ejemplo. Jonás quiso rechazar los planes, los propósitos de Dios y se vio obligado. Así que si usted y yo rechazamos los planes y los propósitos de Dios, Él los va a obligar. Él va a obrar.
para que sus planes y sus propósitos se cumplan en cada una de sus hijas y en cada uno de sus hijos. Amén. Pero mire lo que dice David y mire lo que dice Job. Capítulo 10, verso 11. Job dice: me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque hay quien está hablando es el espíritu de Job. Pero Job lo que está expresando es: me diste un cuerpo humano. Cuando se habla de carne y sangre, se habla de humanidad. Entonces Job lo que está diciendo: me diste un cuerpo humano, me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. ¿Quién está hablando allí? El espíritu de Job. Quiere decir que preexistencialmente usted y yo éramos espíritu, pero le fallamos al Señor, fallamos en la casa del Padre, así como al hijo pródigo le faltó en la casa del Padre y se fue, así pasó con nosotros. Usted y yo le fallamos al Señor en la casa del Padre y nos sacó del reino, pero nos dio la oportunidad de ser redimidos, de ser perdonados. Amén o no amén. Ninguna otra creación tiene esa posibilidad. Ni serafines, ni querubines, ni arcángeles, ni ángeles. Ningún ser creado tiene esa oportunidad. Usted y yo tenemos esa oportunidad. Pero si Él dice: carne y sangre no van a heredar el reino de Dios, es porque tenemos que revisarnos. Listo, Señor, me diste la oportunidad de ser salvado, me permitiste participar de este cuerpo. Ame su cuerpo, cuide su cuerpo. El apóstol Pablo a los de Corintios le dice: enseña la palabra, que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Ame su cuerpo, cuide su cuerpo. No se sienta feo, de verdad, no se menosprecie. Ese fue el cuerpo que el Señor te dio. Este fue el cuerpo que Dios me dio. ¿Para qué? Para tener la oportunidad de salvación. Ninguna otra creación tiene esa posibilidad. Usted y yo sí tenemos esa oportunidad. Porque es que dice, mire lo que dice el salmista David: hombre, hay planes, hay propósitos. Listo, participaste de carne y sangre. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con este cuerpo? Porque es que al que se le está demandando es al espíritu. Es al espíritu al que se le está demandando. A aquel espíritu que fue vivificado, a aquel espíritu que fue iluminado, alumbrado, a él se le está demandando. Es a él quien se le está demandando, familia. Y la Biblia dice, hay versiones que dicen, cuando habla de este cuerpo, habla de un cuerpo de bajeza. Hay versiones que dicen hay un cuerpo miserable, de un cuerpo frágil. Eso dicen algunas versiones. Un cuerpo miserable, un cuerpo débil, un cuerpo frágil. Este cuerpo es frágil, esta naturaleza es frágil. Somos frágiles, con cualquier cosa nos lastimamos. Amén, somos frágiles. O sea, estamos en una esfera, el espíritu, nuestro espíritu está en una dimensión, en una esfera terrenal. El apóstol Pablo habla de cuerpos celestiales y habla de cuerpos terrenales. Usted y yo éramos celestiales, fallamos, entonces nos dan unos cuerpos terrenales. ¿Para qué? Hermano, para tener la oportunidad, hermano, de regresar a casa de nuestro Padre. Mire lo que dice el apóstol Pablo a Filipenses, a la iglesia de Filipos, capítulo 3, verso 21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación. Fuimos humillados
fuimos humillados. Allá nos pusimos altivos, soberbios y fuimos humillados. Nos proporcionaron este cuerpo de bajeza, cuerpo miserable, dice unas versiones, en conformidad. Vea, mire lo que dice tan tremendo el apóstol Pablo: el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. En el original dice nuestro humilde cuerpo, nuestro humilde. Y nos creemos. A veces somos creídos, a veces nos creemos muchito, y delante de Él, o delante de los demás, o delante de nuestros hermanos, no nos creamos, porque Él le habla de un cuerpo humilde. Les dije ahora, cuerpos celestiales, o sea, cuerpos que están en lo alto, serafines, querubines, arcángeles, ángeles. Nosotros éramos celestiales y estamos en la presencia de Él. Teníamos cuerpos gloriosos. Eso muestra a Adán y Eva en el huerto, ¿o no? Eran cuerpos gloriosos, inmortales, luminosos. Pero dice nuestro humilde cuerpo. O sea, la bajeza humana, la creación humana es lo menos. Es lo menos. Es lo menos. Y de lo menos que hizo nuestro Señor Jesucristo. O sea, participó de este cuerpo de bajeza. Dice el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 14, la Biblia de las Américas: el verbo se hace carne, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito. Hay unigénito, es único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es por cuanto sus hijos participaron de carne y sangre, Él participó también de lo mismo. Pero debe llamarnos la atención lo siguiente, y es que dice que Él participó de lo mismo. Quiere decir de que la naturaleza de Jesús era celestial. Participó, no dice participó de carne y sangre, dice participó de lo mismo. Es como cuando dice de que la palabra ahí dice que somos hechos a imagen y semejanza de Él, no iguales. No iguales. Él participó de lo mismo. Quiere decir de que Él era único dentro de toda la raza humana. Él era único. Y dice la palabra que el Padre le preparó cuerpo. ¿Un cuerpo de qué? De carne y sangre. De carne y sangre, familia. O sea, Él se humilló hasta lo sumo. Y dice la palabra de Dios de que fue enaltecido hasta lo sumo. Quiere decir de que si usted nos humillamos, vamos a ser enaltecidos, vamos a ser arrebatados. Mire, la clave de un cristiano, Cristo Jesús lo dijo: sed mansos y humildes como yo. ¿Amén o no amén? La humildad. La humildad. Y somos orgullosos. Somos orgullosos. Necesitamos humildad. Usted y yo necesitamos humildad, familia. ¿Para qué? Para buscar ser semejantes a aquel que participó de carne y sangre. O sea, Él se hizo semejante a nosotros para que usted y yo seamos semejantes a Él. Porque el ejemplo a seguir es Cristo Jesús. Aquí ninguno hay otro, o sea, ningún otro ser humano tenemos como ejemplo. Es más, el apóstol Pablo dice: imíteme en mí, o imíteme a mí en lo que yo imito de Cristo. En lo que imiten a Cristo, imitemos. Pero la semejanza a la cual usted y yo estamos siendo formados es la del Señor Jesús. Usted y yo perdimos esa semejanza cuando caímos.
Pero a través de Cristo Jesús, por Él haber participado de carne y sangre, usted y yo vamos a recuperar esa semejanza. No iguales a Él, porque Él es único. Él es irrepetible. Pero sí vamos a ser parecidos a Él, semejantes a Él, familia. Vamos a ser semejantes a Él. Mire, en este tiempo la iglesia tradicional está celebrando, haciendo unas celebraciones. Amén o no amén. Y usted y yo participábamos de eso, en nuestra antigua manera de vivir. Pero resulta que uno va a Israel, e Israel está en su fiesta. Una fiesta que está celebrando entre abril 14 y abril 19. Y es la fiesta de Pesaj. Y esa fiesta de Pesaj habla de Pascua. Y esa celebración que Israel está haciendo es recordando el momento en que ellos fueron sacados de Egipto, en que fueron liberados. Pero no hubiera habido liberación si no hubiera habido un sacrificio. Y ese sacrificio fue el de un cordero. O sea, lo que proporcionó de que Israel saliera con vida de Egipto fue el sacrificio de ese cordero. Comieron su carne y su sangre la untaron en los linderes y en los postes de las puertas. Lo que proporciona, o sea, lo que nos asegura y garantiza a usted y a mí la libertad es el sacrificio de Cristo, que Él entregó su carne y derramó su sangre. Ellos en lo literal lo celebran. Israel en lo literal lo celebra. Pero nosotros lo celebramos ¿en qué? En lo espiritual. O sea, usted y yo celebramos Santa Cena, porque Santa Cena nos habla del sacrificio de Cristo. Amén. Y el sacrificio de Cristo habla ¿de qué? De su carne, su cuerpo y su sangre. Entonces era necesario de que Él participara de carne y sangre para que este cuerpo, esta carne y esta sangre fuera redimida. Por eso Santa Cena, porque a través del pan que habla de muerte somos perdonados, somos redimidos, y a través de la sangre que habla de perdón, Él perdona nuestros pecados. Entonces era necesario, mire, o sea, yo lo que les quiero decir, o lo que quiero que me entiendan, es lo siguiente: toda la obra salvadora es de Él. Toda. Le fallamos allá arriba. Dios es un Dios de oportunidades. Nos da la oportunidad de participar de carne y sangre. Pero sabiendo, Él, como es omnisciente, teniendo el conocimiento que usted y yo estamos impedidos para regresar a la casa del Padre, Él participa de carne y sangre. Y no solo participa de carne y sangre, sino que va a la muerte, porque a través de su muerte vence la muerte, que era el poder del diablo. Toda la obra es de Él. Toda la obra es de Él. Mire que en este tiempo, ¿de qué hablan? ¿O qué recomienda la tradición? Está bueno el trozo de carne, se ve jugoso. ¿Eso es qué? Eso es churrasco, parece churrasco. ¿Se dan cuenta? Carne. La carne no va a heredar el reino. Sangre no va a heredar el reino. Entonces era necesario Él dar su cuerpo, su carne, y derramar toda su sangre, entregar su sangre. Amén. Porque a través de su carne y a través de su sangre, ¿qué está haciendo el Señor con nosotros? Cuando usted y yo celebramos Santa Cena, ya no es la genética humana. Ya lo que se está haciendo en nosotros, en cada uno de nosotros, lo que se está desarrollando en cada uno de nosotros es la genética divina. Pero mire que ya la ciencia no solo habla de genética, la ciencia también está hablando de epigenética. ¿Y qué es epigenética? Epigenética es que todo ser humano puede ser influenciado
o tener un cambio interior o externo, de acuerdo a lo que come y de acuerdo a la gente o al lugar en que vive. ¿Usted no ha visto esa tribu de África que se empiezan a colocar argollas acá, argollas, y se les estira el cuello? Es una costumbre. Es una costumbre. Eso no es normal, pero es la cultura de ellos. Entonces, todo ser humano puede recibir una transformación de acuerdo inclusive también a la cultura o a las costumbres que hay en esa persona. Y puede influenciar, puede influenciar en su ADN, en su genética. Entonces Cristo Jesús no solo viene, entrega su cuerpo, que es su pan, figura del pan, y entrega su sangre, que es figura del vino. ¿Para qué? Para redimirnos, para salvarnos, para limpiarnos, sino que trae la costumbre, la cultura del reino. Por eso las costumbres y la cultura de cada hija y de cada hijo de Dios tiene que ser diferente a las costumbres y a la cultura que se mueve en este mundo. Porque Él trae eso. Entonces Él trabaja en la genética y en la epigenética, y se cumple en Cristo Jesús. Él hacía solo la voluntad del Padre. Él no hacía su voluntad. Quiere decir que si usted y yo hacemos la voluntad del Padre, va a haber una transformación en nuestro interior. Esta carne va a ser transformada, nuestra sangre va a ser transformada a través de Santa Cena, pero nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar va a cambiar. Un cristiano, una cristiana habla muy diferente al del mundo. Un cristiano, una cristiana habla muy diferente al del mundo, al incrédulo. Usted y yo tenemos que ser diferentes al incrédulo, al del mundo. Usted y yo no podemos comportarnos de la misma manera que se comporta el incrédulo. ¿Amén o no amén? Cristo se guardó. Cristo se guardó. Y Cristo caminaba conforme a la voluntad del Padre, o sea, conforme al reino, a lo que dicta el reino, a lo que se vive el reino. Y en el reino, ¿qué se hace? Se hace la voluntad del Padre. Quiere decir que si en el reino se hace la voluntad del Padre, quiere decir que aquí en la tierra, usted y yo tenemos que hacer la voluntad del Padre. Entonces ahí usted y yo estamos siendo transformados por dentro y por fuera. Yo no puedo hablar, o en mi corazón, o no puedo hablar cosas que no vivo, que no hago, o no puedo aparentar santidad si no estoy procurando, buscando la santidad. ¿Amén o no amén? No puede ser así. ¿O no, familia? Hay que vivir conforme a la palabra. Es conforme a la palabra que usted y yo estamos mandados a vivir, conforme a lo que dice la palabra, conforme a lo que enseñó Cristo Jesús. Por eso usted y yo somos cristianos, porque seguimos a Cristo, la doctrina de Cristo, la manera de vivir de Cristo, lo que Cristo predicó, no solo lo que Él enseñó y predicó, sino lo que Él hizo. Estamos llamados a eso. Entonces usted y yo estamos buscando el reino y desechando el mundo. ¿Amén o no amén? Mire que me llamó la atención estudiando este tema esto. Resulta que Israel, usted sabe que Israel, nación, es sombra y figura del Israel espiritual. El apóstol Pablo le expresa a los de Galacia, a los Gálatas, que la iglesia es el Israel espiritual. ¿Amén o no amén? Entonces hay un Israel nación y hay un Israel espiritual. El Israel espiritual es la iglesia. El Israel espiritual es la iglesia. Pero mire lo que celebra Israel, o cómo celebra esta fiesta de Pesaj o de Pascua.
que tiene que estar ligada, unida ¿qué? Al sacrificio de Cristo Jesús. Ellos se refieren a esto como a un cordero literal, pero usted y yo tenemos un cordero. Por eso Juan, el evangelista, llegó y predicó y dijo: he ahí el cordero. Entonces, mientras el Israel nación está celebrando esa fiesta hoy en día, la está celebrando, usted y yo no estamos llamados a celebrar de vez en cuando el sacrificio de Cristo. Usted y yo estamos llamados a celebrar todos los días el sacrificio de Cristo. Todos los días. Que lo recordamos aún más cuando participamos de Santa Cena. Amén. Pero usted y yo tenemos que tener algo presente diario, y es el sacrificio de Jesús. Es un sacrificio. Usted y yo no podemos olvidarnos del sacrificio de Jesús. Tenemos que tener presente su sacrificio. Amén o no amén. Pero entonces mire, son como 4 facetas. Y mire cómo celebran los israelitas esto, que se aplica en lo espiritual al Israel espiritual, que somos usted y yo. Yag Pesach proviene de la palabra Pasach, que significa saltar o brincar. Entonces hay un juicio decretado para esta tierra. Hay un juicio decretado para aquel que niega al Hijo. Pero como usted y yo pasamos o reconocimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ese juicio no nos va a tocar. O sea, la ira del Padre no está puesta para nosotros. Vamos a pasar por alto eso, vamos a brincar ese escollo. Todo aquel incrédulo no va a tener la posibilidad de eso. En Israel, cuando estaba en Egipto, pasó el ángel destructor. Amén o no amén. Y en toda casa que estaba esta señal, no tocaba esa casa. En lo espiritual, usted y yo tenemos esa señal, porque esa señal habla de la sangre del Cordero. Usted y yo, la palabra dice, la Biblia enseña que no solo fuimos comprados a precio de sangre, que fuimos lavados con su sangre, pero también fuimos rociados con su sangre. Entonces hay una señal en usted y en mí, y es la sangre del Cordero, y esa es la que va a evitar de que usted y yo pasemos por juicio, o que nuestro final sea infierno y lago de fuego. Porque lo que le vino a Egipto, que es figura del mundo, fue destrucción. ¿O no le llegó destrucción a Egipto? Amén. Dice Yag HaMatzot. Se llama así porque la tradición es comer matzah, o sea, matzah, pan sin levadura. De comer matzah, pan sin levadura. ¿Qué es la levadura? Familia, la levadura habla de pecado. De eso habla la levadura, de pecado. Amén o no amén. O sea que Él cargó con nuestros pecados. En el Antiguo Testamento se usaba el altar del holocausto. En el Nuevo Testamento la cruz del Calvario. El Cordero que fue sacrificado, Él cargó con nuestros pecados. Porque si Él es pan, quiere decir que usted y yo somos panes. O sea, lo que es el cuerpo de Cristo es el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Pan sin levadura, sin pecado. ¿Por qué? Porque Él tomó todos nuestros pecados. Él cargó con todos nuestros pecados a través de su carne y a través del derramamiento de su sangre, para que esta carne y nuestra sangre pudiera ser transformada. Amén o no amén. Y la Biblia enseña de 5 clases de levadura. Miremos a ver qué levadura hay aún en nosotros. La Biblia enseña la levadura de los fariseos. ¿Y qué es la levadura de los fariseos?
La hipocresía. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? Tradiciones. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? Mandamientos de hombres, religiosidad. Somos panes. Aún hay esta levadura en nosotros. Hipocresía, tradiciones, mandamientos de hombres. Oiga, mandamientos de hombres que están por encima de los mandamientos divinos. Usted y yo no podemos aceptar un mandamiento de hombre que esté por encima del mandamiento divino. Porque si se acepta, es levadura. Es levadura. Amén o no. La levadura de los saduceos habla de la ignorancia. Esa es la levadura de los fariseos. Ignorancia e incredulidad. Aún hay ignorancia en nosotros. Aún hay incredulidad en nosotros. Eso es levadura. Amén o no amén. La de Herodes. ¿De qué habla la levadura de Herodes? Habla de rechazo a la Torá, que es la instrucción. Cuando se habla de Torá, se habla de instrucción. Y cuando se habla de instrucción, se habla de la palabra. Es todo aquel que todavía rechaza la palabra, aquel que rechaza un mensaje que viene de parte de Dios, tiene levadura, tiene pecado. Pero Herodes también estaba bajo la influencia ¿de quién? Porque él vivía conforme al sistema romano. Usted y yo no podemos vivir conforme al sistema de este mundo. Usted y yo no estamos llamados a vivir conforme al sistema de este mundo. Está el sistema del reino y está el sistema de Dios. Herodes habla de eso, de estar bajo la influencia de este mundo. ¿Sabe de qué habla la levadura de Herodes? La levadura de Herodes también habla de mezclar lo santo y lo profano. Y cuando se habla de profano, uno de los significados de profano es libertinaje. Usted y yo estamos llamados a vivir en libertad, pero no a vivir en libertinaje, a hacer lo que nos da la gana. Y hoy en día hay muchas congregaciones, muchas iglesias que están permitiendo que lo profano entre a las iglesias. Mezclar lo santo con lo profano está permitiendo libertinaje. Y libertinaje es que el mundo entre a sus vidas. Esto no está malo. Si participo de esto, ¿qué problema hay en esto? No hay ningún problema en esto. ¿Qué problema va a haber en esto? Si yo no podemos vivir conforme a nuestra opinión, si yo tenemos que vivir conforme a lo que está escrito, a la palabra. Por eso Él dejó su palabra escrita y por eso está el Espíritu Santo de Dios que nos guía a todo pecado, justicia y juicio. Entonces usted y yo no podemos vivir conforme o decir esto está bien y esto está mal. Y hoy en día el hombre, muchos hombres de Dios entre comillas, le están diciendo a lo bueno malo, pero a lo malo no está bien, es bueno. Eso es levadura. Eso es levadura. Eso es pecado. Mire la levadura de los Gálatas. Salvación por obras. A usted y a mí no nos van a salvar nuestras obras. Hagamos obras, porque la fe sin obras es fe muerta. Pero hagamos obras por fe. No nos van a salvar nuestras obras. Que ofrendemos, que diezmemos, eso no nos va a salvar. Hay que obedecerlo. Pero de eso no depende tu salvación. Nuestra salvación, o darle al pobre, o darle limosna al pobre, o venir y servir. Sirvamos.
Estamos llamados a servir, pero no creamos que por eso somos salvos. Los de Gálatas pensaban que era por obras. Y allí se hablan de los judaizantes, de aquellos que todavía están sacrificando cordero. No, si sacrificamos un cordero, nuestros pecados son perdonados. No, hace 2000 años fue sacrificado un cordero. Amén o no amén. Entonces esto no es por obras. Nuestra salvación no es por obras. Y Gálatas, la iglesia de Galacia, de Gálatas, pensaban que era por obras, que su salvación era por obras. Hagamos obras, pero no nos vanagloriemos de esas obras. Que es que yo voy a una fundación y llevo mercados a una fundación. Eso no te va a salvar. Lo que nos va a salvar fue el sacrificio de Cristo. Fue que Él entregó su carne, su cuerpo y derramó su sangre. Es su sacrificio. Es su muerte y su resurrección. Porque si no hubiera habido resurrección, dice la Biblia, vana es nuestra fe. De nuestra fe tiene que estar puesta en Él, en su sacrificio. Mire Israel lo que celebra. Si yo tenemos que estar gozosos, felices por el sacrificio de Cristo Jesús. Porque Él se hizo semejante. Él en su trono, en su gloria, y se hace semejante a cada uno de nosotros. O sea, no era suficiente. Para el Padre no era suficiente que usted y yo participáramos de humanidad. Si era suficiente que Él participara de humanidad, ahí sí fue suficiente. Familia, lo que hizo Cristo y lo que está haciendo, porque Él hasta hoy, hasta esta hora, Él está salvando. Sigue salvando. Mire qué tan tremendo es ese sacrificio, que 2000 años después sigue salvando, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Pero entonces mire que dice también esto, Yah Abib, y Abib significa primavera. Es un tiempo en el que podemos renovarnos y florecer. O sea, para ellos el sacrificio de ese cordero literal simboliza o significa todo esto. ¿Sabe de qué habla esto? Estamos en primavera. ¿Por qué? Porque viene un tiempo. Cuando se habla de primavera, se habla de luz. Pero viene un tiempo tribulacionario, que se habla de oscuridad. Entonces estamos en el tiempo de gracia. Estamos en el tiempo de gracia. Y usted y yo tenemos que aprovechar este tiempo de gracia. No para pecar. No para pecar. Para transmitir esa gracia que usted y yo recibimos, transmitírselos a aquellos que aún no los ha alcanzado esa gracia. Porque gracia habla de ¿qué? Gracia habla de perdón. De eso habla gracia, de perdón. Estamos en un tiempo de perdón. Va a llegar el momento que así como aconteció en Génesis 6, que se cerró la puerta del arca, se va a cerrar esa puerta que es tiempo de gracia. Y no va a haber oportunidad. Se va a pasar por tiempos tribulacionarios, o sea, tiempos de oscuridad. Estamos en un tiempo de primavera, en un tiempo de florecer. ¿Sabe qué habla de florecer? Porque después de la flor viene el fruto. Estamos en un tiempo de dar fruto. Es un tiempo de dar fruto. Es el tiempo de que usted y yo estemos dando frutos. ¿Tienes dones? Tenemos dones, amén. Pero procuremos dar fruto. El árbol de vida que fue plantado en esta tierra
dio frutos y frutos y frutos y frutos. Y sigue dando frutos, porque ese árbol de vida está en medio de nosotros. Y usted y yo estamos comiendo de esos frutos. Demos frutos, un tiempo para dar frutos. Amén. Y mire esta faceta de esta fiesta. Jacob, Jerud. Y Jerud significa libertad, que es justo lo que celebramos luego de la esclavitud de Egipto. La familia. Usted y yo ya fuimos libres de algo, y es de nuestros pecados. Usted y yo fuimos libres de la esclavitud del pecado, porque Él tomó nuestros pecados. Amén. Él cargó con nuestros pecados, nos hizo libres de toda culpa. Por eso no hay ninguna condenación para todo aquel que en Él cree. ¿Por qué? Porque Él tomó nuestros pecados. O sea, nos hizo libres. Usted y yo éramos libres del pecado, esclavos del pecado. Pero Él, tomando carne y sangre, nos redime, toma nuestro lugar y nos limpia de todo pecado. Quiere decir que nos hace libres de todo pecado. Pero hay una libertad que el pueblo de Israel no espera, pero que usted y yo sí, el Israel espiritual, esperamos. ¿Y cuál es esa libertad? Irnos con Él. La parusía, el arrebatamiento. De eso está hablando allí esto. Esta tierra es una cárcel. Este cuerpo es una cárcel. Y el fin de Él es hacernos libres de esta dimensión terrenal, para que pasemos por la espiritual y terminemos en la celestial. Pero también Él nos quiere hacer libres de estos cuerpos mortales. Por eso la palabra de Dios enseña que esto corruptible va a ser transformado en incorruptible, y esto mortal a inmortal. O sea, nos va a hacer libres de la muerte. Porque aquel que muere en Cristo duerme. Esa es la libertad que nos está dando el sacrificio de Cristo, su sangre, su cuerpo, su carne. Libertad. Usted y yo fuimos llamados a vivir en libertad. Amén o no amén. Cristo era libre. Jesucristo vivió una vida en libertad. Y nosotros en Él estamos llamados a vivir una vida en libertad. No en esclavitud. No te esclavices de tu trabajo. No te esclavices de tu trabajo. La Biblia enseña que hay tiempo para todo. Y el tiempo del Señor. Amén o no amén. No nos dejemos esclavizar por las cosas de este mundo. Si hay alguien de quien usted y yo tenemos que ser esclavos, es de Él. Dejamos la esclavitud del pecado de este mundo para convertirnos en esclavos. Y esa palabra esclavo es siervos de Cristo. O servimos a este mundo o le servimos a Dios. Amén o no amén. Llámenos la atención lo siguiente, familia. Vamos a leer estos dos pasajes. Ya vamos a terminar, familia. Me faltó una levadura. ¿Y sabe cuál es esa levadura? La de los corintios. ¿Y sabe cuál es esa levadura de los corintios? Ellos toleraban el pecado. La iglesia de Corinto fue la iglesia que más dificultad, más problema le dio a Pablo. Ellos toleraban el pecado y tenían dones. Néstor, sí, amén, Néstor Díaz, sí señor. Estaban llenos de dones, dice la Biblia, y toleraban el pecado. Amén. Amén, Néstor Díaz, así es.
Néstor, ¿sabe qué más levadura tenía la iglesia de Corinto? Que la salvación no se pierde. Mucho cuidado con esto. Porque si Pablo le enseña a los de Filipo que guardemos nuestra salvación con temor y temblor, Corinto predicaba eso. La salvación no se pierde. No, ya ahí es gracia. Mire, es que nos equivocamos con una siguiente interpretación. Donde sobreabunda la gracia, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, pequemos para que la gracia sobreabunde. ¿Amén o no amén? Pero así lo interpretó, hay una secta que lo interpretó de esa manera. Pequemos. ¿Para qué? Para que haya abundancia de gracia. Y no es así. Donde abunda el pecado es porque abunda la ignorancia. Donde no se tiene conocimiento de Cristo, que es la verdad, allí abunda el pecado. Pero en aquel que tiene el conocimiento de la verdad, o sea, que no es un ignorante, allí no puede abundar el pecado. Pero Dios es tan misericordioso que aún usted y yo, conociendo la gracia y le fallamos a Él, ¿sabe qué hace Él? Que sobreabunde gracia, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, porque usted y yo le fallamos al Señor. Pero eso no nos da derecho que su gracia sobreabunde, aunque usted y yo pequemos, no. Génesis capítulo 2, verso 23, la Biblia de las Américas. Y el hombre dijo, ¿quién habla allí? Adán. Y esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Mira lo que le expresa el apóstol Pablo a los de Éfeso. Capítulo 5, verso 30. Reina Valera antigua. Porque somos miembros de su cuerpo, la iglesia, de su carne y de sus huesos. No veo sangre por ningún lado. No veo sangre. No veo sangre, familia. Veo es carne y huesos. Eclesiastés capítulo 11, verso 5 dice, Reina Valera actualizada, como tú no comprendes cómo entra el espíritu a los huesos en el vientre de la mujer encinta, así no comprenderás la obra de Dios. Ezequiel capítulo 37, mire este profeta, el rey Salomón en Eclesiastés lo que expresa, el espíritu en los huesos. Y mira el profeta Ezequiel lo que expresa, capítulo 37, verso 5, Reina Valera actualizada. Así ha dicho el Señor, Dios a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir, familia? Resulta que la sangre o el sistema circulatorio está compuesto por 18 elementos. 18. Y 18 es 3 veces 6. Rebelión en espíritu, rebelión en alma y rebelión en el cuerpo. Amén. Porque habla del número de la bestia. Y la bestia es un inicuo. Y un inicuo es aquel que no reconoce ley. Entonces lo que quiere decir esto es que usted y yo nos rebelamos. Y aún hay rebeldía en cada uno de nosotros. Pero esto tiene que cambiar. Por eso la sangre, por eso carne y sangre. Y cuando uno mira los músculos tienen sangre. Ni carne ni sangre van a heredar. Pero carne y huesos sí van a heredar. ¿Por qué? Por lo que les leí anteriormente. Porque el espíritu está en los huesos. Y Levítico habla del alma en la sangre. Entonces, estamos llamados a vivir una vida en el espíritu y no en el alma. Porque todo aquel que es almático está viviendo conforme a la carne, a los deseos de la carne, conforme a la voluntad de la carne. Pero todo aquel que es espiritual
Dani, ayúdame ahí que no cambia, por favor. Carne y hueso. Esta carne va a ser transformada. Esto mortal por inmortal. Amén. Pero es carne y hueso, es el espiritual. El siguiente, Dani, por favor. Por eso el apóstol Pablo le enseña a los de Gálatas capítulo 5 verso 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Carne y sangre no van a heredar, pero carne transformada con hueso, espíritu. Por eso Adán le dijo a su Eva: este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y por eso lo que les leí, Filipenses o en Efesios, hablando de que todos somos parte del cuerpo de Cristo, de su carne y de sus huesos. Carne y huesos. El espiritual, el que está consagrado, se va. El que vive conforme al espíritu, se va. El que vive conforme a los deseos de la carne o conforme a la voluntad del alma, se queda. Amén o no amén. Cristo es el postrer Adán y usted y yo somos la postrera Eva, la última. Amén o no amén. Oramos, familia. Que Dios nos ayude, familia. Que Jehová el Señor nos ayude. La Biblia dice, Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, jueces de maldad. Pero la mejor versión dice, Reina Valera 1886, porque nuestra lucha no es solamente contra carne y sangre. Hay una lucha, hay una batalla que usted y yo estamos librando, y es contra los deseos de esta carne, y es con la genética, contra la genética, contra aquello que heredamos de nuestros ancestros, que está allí en la sangre, está en nuestra sangre. Esas herencias generacionales están en nuestra sangre, esos hábitos, esas costumbres están allí en la sangre, en la genética. Pero Él participó de carne y sangre para que en Él, en su carne y en su sangre, seamos transformados, seamos restaurados, para que usted y yo podamos volver a regresar, regresemos a nuestro estado original. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos nuestros cuerpos. Padre, presentamos esta carne, Señor. Presentamos nuestra sangre, Señor. Presentamos, Rey, todo aquello que hay en nuestra carne, Rey. Leyes establecidas en nuestros miembros, en nuestra carne, Señor. Leyes que van en contra de la ley divina, Padre. En el nombre de Jesús, ahora desautorizamos en el nombre de Jesús todas estas leyes, Señor, que están establecidas en nuestra carne, Señor, por el poder de Cristo. Y ahora en el nombre de Jesús, tu palabra enseña de todo aquello que hemos heredado a través de nuestra sangre. Padre, en el nombre de Jesús, que tu sangre, Señor, que tu sangre nos restaure, Rey. Que tu sangre, Señor, cambia nuestra genética, Padre, en el nombre de Jesús. Tu sangre, Señor, habla de frontera, habla de límite, Señor. Hay una frontera y hay un límite, Señor, que nosotros hemos adquirido a través del rociamiento de tu sangre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, líbranos, líbranos de nuestros malos hábitos. Líbranos de vicios que no te agradan, Padre, en el nombre de Jesús. Líbranos de inmoralidad sexual, Padre, en el nombre de Jesús. Líbranos de todo pecado
porque aún hay pecado en nosotros, Señor. Pero creemos que a través de tu expiación, Señor, hay perdón y hay libertad, Señor. Como dijo el apóstol Pablo una vez, Rey, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte, Rey? Y en ti creemos y confiamos. Gracias a ti por tomar nuestro lugar, por crucificar tu carne, Señor, y por derramar tu sangre preciosa, Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te hemos orado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. 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 Gloria al Rey. Gloria al Rey. Hay libertad en el nombre de Jesús. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. En el nombre de Jesús hay libertad. Somos libres. Somos libres. Crucificó la sangre, preciosa sangre que derramó mi Redentor. Me limpia, me ha restaurado todo pecado. Me crucificó la sangre, preciosa sangre, sangre del Cordero que derramó mi Redentor. Me limpia, declárelo. Me limpia, me ha restaurado todo pecado, todo pecado. Él crucificó la sangre, preciosa sangre, la sangre de Cristo es poderosa para limpiar todos nuestros pecados. Dígalo, me limpia, me ha restaurado todo pecado. El crucifijo, dígalo, me limpia, me ha restaurado todo pecado. El crucifijo, confiéselo una vez más, me limpia, me ha restaurado todo pecado. El crucifijo. En el nombre de Jesús, nosotros abrazamos la palabra, esa palabra que dice que Él participó de carne y de sangre para salvarnos, para redimirnos. Y nosotros lo creemos y declaramos por el Espíritu que el Verbo se hizo carne y que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre allí por nosotros. Gracias, gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor. Esta es la fiesta de las fiestas, fiesta de las fiestas a Jehová. Celebro fiesta de las fiestas, fiesta de las fiestas a Jehová. Esta es la fiesta de las fiestas,
fiesta de las fiestas a Jehová. Celebro fiesta de las fiestas, fiesta de las fiestas a Jehová. Siervo mío eres tú, conforme a mi corazón, del linaje de David, mi siervo, ministro del Dios Altísimo. Porque así ha dicho Jehová, remanente fiel siempre habrá, sacerdotes y levitas, ministros no faltarán. Me gozaré en su presencia, con gozo y grande fiesta, y a mi diestra nuevas fuerzas le darás. Yo me gozaré en tu presencia, con gozo y grande fiesta, y a mi diestra nuevas fuerzas le darás. Esta es la fiesta de las fiestas, fiesta de las fiestas a Jehová. Celebro fiesta de las fiestas, fiesta de las fiestas a Jehová. Esta es la fiesta de las fiestas, fiesta de las fiestas a Jehová. Celebro fiesta de las fiestas, fiesta de las fiestas a Jehová. Fiesta de las fiestas a Jehová. Recordemos que el sábado no hay culto, es el domingo, amén, el domingo, y el domingo hay ayuno a las 7:45, amén, que Dios